Tardes a todos. Espero que estén muy bien. Tal como lo acaba de decir Denise, estaba abriendo el programa del curso precisamente para que viéramos, ¿verdad? Que terminamos de ver la materia del quiz 3 y que eso sería, el quiz sería la próxima semana. Me parece que, ¿cómo se llama? María Paula es, ¿verdad? Que me mandó unas preguntas sobre lo de la red de monitoreo de la calidad del aire. ¿Cierto, María Paula? Sí, profe, de el índice de calidad del aire, que no supe bien cómo compararlos. No se pueden comparar, ¿verdad? Porque son, así como usted lo dijo, y tal vez retomamos ahí un momento, están basados en la normativa, es diferente, digamos, para el país, aunque los códigos de colores sean los mismos, ¿verdad? ¿Dónde me lo pusiste? Aquí estaba en este. Ya lo corregí. El link que lo tenía malo, no sé por qué. Entonces, ahora sí podemos llegar directo allá. La normativa se basa, digamos, en la reglamentación que esté vigente, ¿verdad? Entonces, los métodos por los cuales se hace la determinación de la concentración, pues varían de país a país. Entonces, en este caso, ¿verdad? La normativa está basada, si lo están viendo, ¿verdad? Esta es la de la ciudad de Madrid, ¿verdad? Establece unos valores en microgramos por metro cúbico para partículas, dióxidos de azufre y nitrógeno y ozono troposférico. Pero aquí dicen la metodología con la cual se calcula esta concentración. Entonces ellos dicen que para partículas el cálculo se hace en una media móvil de 24 horas, ¿verdad? Entonces, porque ellos tienen monitoreo continuo, entonces, pues tienen determinaciones muy seguidas, entonces ellos pueden sacar un promedio móvil en 24 horas. La metodología estándar, ¿verdad? Establece diferentes tiempos de muestreo. Entonces, ok, este es para la ciudad de Madrid. Entonces, si lo comparamos con la reglamentación de Costa Rica para emisión, o sea, ¿para dónde está ahí? Calidad del aire. Entonces, buscando el reglamento de la calidad del aire, ¿verdad? Lo pueden bajar del Sinalevi. Entonces, yo les mostré, perdone que haga esto así, pero, ok. Aquí se establece para la reglamentación costarricense, ¿verdad? Las concentraciones máximas para contaminantes de criterio, ¿verdad? No deben exceder estos valores. Se establecen los métodos de muestreo y de análisis que deberán ser los anotados como métodos de referencia establecidos por el Ministerio de Salud y que están acreditados por el ECA. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos valores, ¿verdad? Para partículas, por ejemplo, ¿verdad? Donde tienen un valor de referencia y un promedio, que en este caso es anual o en 24 horas. También hay una metodología que está en 8 horas, ¿verdad? Estas no son estaciones continuas de monitoreo, ¿verdad? Sino que estas son estaciones portátiles que se colocan en ciertos puntos de la ciudad de San José y se muestrea por un periodo de tiempo. Entonces, como no son continuas, se requiere un promedio mucho más grande, ¿verdad? De mediciones para sacar este valor de referencia.
Eso sería, digamos, como la respuesta. Los métodos estándar que están validados por la EPA en el caso de Costa Rica y los que están acreditados por el ente costarricense de acreditación son diferentes. Los parámetros para cada país son distintos, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica la gasolina se eliminó el plomo, entonces uno no se mide plomo como uno de los metales porque la principal fuente de plomo es la gasolina. Pero como aquí ya se normó para eliminar la gasolina, el plomo de la gasolina, perdón, entonces ese parámetro no se controla. ¿Pueden haber otras fuentes de plomo? Sí, claro, si hay incineradoras, eh, fundidoras, fundiciones, alrededor de donde está una fundición, ¿verdad? Hay que hacer un control de metales con una metodología específica para eso. Pero entonces, el punto es que quería explicarle y responderle la pregunta a María Paula. Sí, María Paula, ¿verdad? Es ese, ¿verdad? Que entonces aquí un muestreo con un equipo que es portátil que se coloca, no es un monitoreo continuo, ¿verdad? Sino que es un monitoreo en un plazo de tiempo. Entonces, como se hacen mediciones cada cierto tiempo, se pide un promedio mayor para tener una cantidad de puntos representativa, entre comillas, que no es lo mismo que tengo una estación automática que mide, ¿verdad? Cada 8 horas o cada 24 horas, entonces voy a tener, se saca un promedio anual en una estación automática, voy a tener 365 puntos, ¿verdad? Pero en este caso, se hace un monitoreo una vez al mes o 4 veces al mes, pues voy a tener una cantidad de puntos menor. Sí, entonces, depende de las condiciones del país, pues así varían los valores normados. Ustedes pueden hacer una comparación. eh, bueno, comparamos partículas, ahí está ozono, está monóxido de carbono, por ejemplo, ¿verdad? Que hay dos valores dependiendo de cuánto se muestre, si 1 hora, 8 horas, y la técnica de análisis para hacer la determinación del monóxido. Todo esto lo fija la norma, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones de nuestro país. Contesté tu pregunta, Sí, profe, muchas gracias. ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Esto es importante. Bueno, no sé si hay más preguntas al respecto. Como les digo, usamos el de la ciudad de Madrid para que ustedes vean que existe algo como que está funcionando, pero las condiciones en Europa pues son diferentes de radiación solar, de temperatura, ¿verdad? De presión, la geografía de la ciudad, todo eso incide en el tipo de industria que puedan haber, el tipo de vehículos que se están usando, los combustibles, las características de los combustibles que se están usando, o sea, todo eso incide a la hora de generar la reglamentación que rige, que rige para el país, ¿verdad? Y eso sucede con todos los reglamentos. No nos podemos traer una reglamentación. Bueno, los métodos estándar, como los de la EPA, son métodos muy robustos que tienen muchísima información porque se tratan de hacer como que abarquen todas las condiciones que pueden darse, ¿verdad? Em, y muchas veces están en condiciones distintas a las que al del país que lo va a aplicar. Entonces, cuando se generan los reglamentos, hay que ver la información que se genera con la medición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se hizo el reglamento de emisiones, en el cual yo estuve en la mesa ahí, participaban los laboratorios, las universidades, los diferentes entes interesados y sobre todo gente que tenía datos, o sea, que hacía mediciones a nivel del país y entonces con base en esa información que se tenía, pues se establecen los valores normados. Bueno, no sé si hay más preguntas.
Ok, entonces vamos a hablar de la modelación de contaminantes ambientales. Básicamente, en cualquiera de las matrices, en gas, en suelo o en agua, ahora se puede hacer una modelación de esos, del efecto de los contaminantes, de cómo se van a dispersar, ¿verdad? Y sobre todo para ver las afecciones que pueden generar en las poblaciones cercanas. Entonces, pero el modelamiento se aplica, ¿verdad? Para en los diferentes países con diferentes objetivos, desde otorgar permisos de funcionamiento, ¿verdad? Ver cuál es el impacto que una actividad nueva va a tener en la calidad del aire, ¿verdad? Perdón, en Costa Rica se usa para ver hacia dónde se dirige la pluma, ¿verdad? Y cómo está afectando, podría estar afectando una comunidad, ¿verdad? Cuando tengo generación de gases, de olores, ¿verdad? Entonces se puede usar un tipo de este modelamiento para ver el impacto de los contaminantes en un área geográfica. Otras aplicaciones para el diseño de una chimenea, ¿verdad? Ver características que va a tener esa chimenea. Ahí hay que analizar también las condiciones geográficas, las condiciones climatológicas, ¿verdad? Y obviamente las condiciones de proceso, lo que implica el diseño de la chimenea. Eh, Se le da esto, pero esto no es correcto, ¿verdad? Analizarla para determinar la responsabilidad de las emisiones. Cuando uno hace una modelación, ¿verdad? Uno tiene que considerar el efecto de todas las fuentes que están, ¿verdad? Entonces, esto no es muy cierto. Les pongo un ejemplo. Digamos, si se hace una modelación desde el volcán Turrialba para ver cómo se va a comportar la pluma y cómo va a afectar hacia dónde se va a dirigir esa pluma y cuáles comunidades va a afectar, ¿verdad? El detalle es que cuando las emisiones entran a la atmósfera, ¿verdad? Se suman con otras emisiones, con otras posibles fuentes que estén emitiendo, por ejemplo, dióxido de azufre, ¿verdad? Entonces, lo que uno analiza es el efecto eh, global de esas emisiones cuando uno hace un análisis, por ejemplo, de emisiones. Entonces, una modelación no se puede, no es correcto decir que se puede utilizar para determinar la responsabilidad de las emisiones, ¿verdad? Directamente. ¿Por qué? Porque, como les digo, las diferentes fuentes se suman, ¿verdad? Entonces sí, puedo tener un flujo de olores, pero no necesariamente decir que ese olor es producto de una sola fuente, por ejemplo. ¿Verdad? Cuando les hablo de los óxidos de azufre, es porque es un gas que huele que tiene un olor característico, ¿verdad? Que uno lo puede percibir a grandes distancias. Eh, para predecir la calidad del aire, ¿verdad? Si estoy haciendo la dispersión de contaminantes de un área geográfica, entonces puedo predecir cuál es la calidad del aire, en qué periodo de tiempo podríamos tener afectaciones, por ejemplo. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo que tenemos aquí. La selección de sitios de monitoreo, ¿verdad? Si yo conozco la dispersión de la pluma de contaminantes, pues voy a ubicar mis estaciones en los puntos donde yo pueda obtener pues, los mejores resultados. Cuando tengo una zona industrial, por ejemplo, ¿verdad? Y viene una nueva empresa, entonces, y esa empresa va a generar ciertas emisiones, entonces yo puedo evaluar el impacto, bueno, teniendo un fondo que sería medir antes de que la empresa esté, puedo ver cómo se modifican esas emisiones con la presencia de una nueva fuente de emisión. Em, para evaluar qué tipo de equipo se puede utilizar para controlar las emisiones y para evaluar, esto es muy importante, el impacto de descargas accidentales. Si hay un derrame, ¿verdad? De combustibles, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay un accidente y, no sé, como, bueno,
un accidente o también cosas hechas por el hombre, ¿verdad? Por ejemplo, en el oleoducto, la gente que roba combustible, ¿cómo? Porque hace orificios y ordeñan el oleoducto en ciertos puntos. Si ustedes van a Limón, van a ver que hay muchas cajas donde está el oleoducto y es básicamente porque en muchos patios, en muchos predios, ¿verdad? Ordeñan el oleoducto. De hecho, aquí en mi comunidad, en Moravia, hace un par de años, se dio que alquilaron una casa, hicieron un túnel, por ahí pasa el oleoducto y estaban pues robando combustible. Eh, digamos que se descubrió después y el impacto de esa, si hubiese habido un accidente, entonces se puede hacer una modelación para ver el impacto de esa descarga accidental en el caso, digamos, de los gases, pero igual se hace con el suelo, igual se hace con agua. Similar, no igual, similar. Entonces, hay diferentes tipos de modelos de dispersión. Hay modelos que son modelos numéricos y básicamente hay una ecuación de transporte que se resuelve desde el punto donde se está realizando la emisión. EPA recomienda algunos modelos, ¿verdad? Y dentro de esos modelos tenemos modelos físicos que solamente toman la parte física de transporte y de posición, como el ERMUT, ¿verdad? Que es el que estamos viendo aquí, que es el que se espera pues que cuando se implemente la nueva malla, ¿verdad? En el laboratorio podamos ya hacer este tipo de mapas de isoconcentración de contaminantes. Eso es lo que se plantea. Y modelos químicos que están basados en las reacciones, ¿verdad? Eso se usa para óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, sobre todo, ¿verdad? Y ver cómo se comporta. Entonces esos son modelos numéricos, modelos estadísticos que usan regresión multilineal para usar muchas variables, ¿verdad? Y ver el efecto del clima. Aquí esos modelos estadísticos se usan para analizar ozono y material particulado. Y los modelos gaussianos, que se usa una distribución gaussiana en la PULUB para ver cómo se comportan los contaminantes, ¿verdad? Vean que el modelo ERMUT y el ISC-ST3, que es el de la EPA, es gratuito. El primero es gratuito, uno lo puede descargar de la EPA. El ERMUT y el CALPUF hay que comprarlos, ¿verdad? Son licencias. Y los tres son modelos numéricos que usan relaciones estadísticas y se dice que la pluma se comporta con un modelo gaussiano. ¿Qué quiere decir eso? De este lado no se ve muy bien, pero si en un instante yo observo la pluma, ¿verdad? Cuando hablo de la pluma de gas, es cómo sale la corriente gaseosa de la chimenea y cómo por el efecto de la temperatura, la radiación y el viento, ¿verdad? Se va a dispersar. Entonces, básicamente, si yo tomo la foto en un instante, voy a tener este comportamiento de la pluma, pero si hago un promedio, ¿verdad? La, la pluma no es estacionaria, o sea, la pluma se mueve conforme las condiciones van variando. Entonces, ¿verdad? Básicamente, cuando yo uso un modelo gaussiano, yo parto de la premisa, ¿verdad? Que la distribución de la concentración de los contaminantes dentro de la pluma obedece a un modelo gaussiano, donde la probabilidad de encontrarlo es mayor en el centro de la pluma, ¿verdad? Que hacia los extremos. Y para poder analizar, digamos, con este modelo, pues tengo que conocer las características tanto del foco de emisión como de la temperatura y las condiciones que están saliendo del punto de emisión, ¿verdad? Que sería esto. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Entonces recuerden que el comportamiento de la pluma de gases
depende de las condiciones del proceso, que vamos a analizar después. Cuando ya entramos a emisiones, ya vamos a hablar de qué está pasando con el gas antes de que salga y entre en contacto con el ambiente, ¿verdad? Y una vez que entra en contacto con el ambiente, pues hay una diferencia de temperatura entre la temperatura del gas y la temperatura ambiental, ¿verdad? Y eso va a incidir también, ¿verdad? En cómo se dispersa esa pluma de gas. Entonces la idea es, con este modelo gaussiano, ¿verdad? Considerando que un promedio y que esa pluma se comporta con una distribución gaussiana, ¿verdad? La distribución de los contaminantes dentro de la pluma de gas. Ok. Hay diferentes modelos. Un modelo preliminar, ¿verdad? Donde yo hago una estimación, digamos, un poco menos fina o más gruesa, ¿verdad? Más gruesa, para ver cómo se va a comportar esa pluma de gases, cómo se van a comportar los contaminantes. Analizo el peor escenario, ¿verdad? Tenemos varios escenarios, entonces, pues busco el punto de mayor concentración en las peores condiciones en las que se puede dar la dispersión y utilizo eso para ver cómo se va a comportar. Y luego, después de hago ese método preliminar, pues ya puedo hacer métodos más refinados, donde necesito mayor cantidad de datos, ¿verdad? Más finos, y hacer un estimado de la concentración más especializado, más detallado, o sea, utilizando una serie de variables, ¿verdad? Distintas a los que hago una estimación preliminar. Ahorita lo van a ver. Entonces, cuando hago un modelamiento, ¿verdad? Puedo hacer dos enfoques. Relativos a un punto fijo, que es un modelo de gradiente, o relativo a un fluido en movimiento. Esos dos son modelos de gradiente. O un modelo estadístico, que es el que más se utiliza utilizando una distribución gaussiana. Puedo hacerlo, el modelamiento desde una escala espacial, tomando en cuenta una geografía determinada, ¿verdad? Alrededor del punto de emisión, establecer un perímetro y ver cómo se comporta la distribución de contaminantes a través de esa área geográfica. O hacer un análisis en el tiempo, ¿verdad? En un periodo de tiempo, cómo se comportan las emisiones. También tengo que saber, bueno, y en esta escala de tiempo es muy importante, perdón que se me olvidó decirles, ver eh, cómo varían las condiciones ambientales en el tiempo, ¿verdad? Si yo agarro un año, un año, en Costa Rica tenemos dos estaciones, estación seca y estación húmeda, ¿verdad? Entonces, básicamente, el viento, la temperatura, la humedad, ¿verdad? Todos esos parámetros que son importantes van a variar si estoy midiendo entre enero y abril, que se supone que es la época seca, o si estoy midiendo en la época lluviosa, donde tengo mayor humedad y la dirección del viento cambia, tengo mayor efecto de la evaporación, entonces la temperatura también varía. Entonces aquí es importante, cuando hago el modelamiento, tener toda esa información. El tipo de contaminante, ¿verdad? Si es un contaminante primario, si es un contaminante secundario, o sea, algún tipo de reactivo, ¿verdad? Se volatiliza, que yo quiero ver cómo se comporta. Y las condiciones atmosféricas, ¿verdad? Si tengo una condición estable, una condición turbulenta o hay un proceso de inversión térmica, ¿verdad? Eso va a hacer que la pluma de gas se comporte de forma diferente. Por ahí les tengo, ¿verdad? Esta imagen donde tengo varios comportamientos diferentes de la pluma viendo las condiciones atmosféricas. Entonces, si tengo una condición atmosférica muy inestable, ¿verdad? Donde eh, pues hay una corriente de viento, hay una diferencia de temperatura, lo que favorece que la masa de gas caliente suba, ¿verdad?
y se disperse. Que esto sería, digamos, como lo ideal, o con una inestabilidad moderada, ¿verdad? Siempre hay un gradiente de temperatura. En esta C, por ejemplo, hay un flujo laminar, ¿verdad? Porque no hay corrientes verticales, no hay diferencia de temperatura, ¿verdad? Entonces tengo un flujo laminar. En esta D, al principio no hay un flujo laminar y hay cierta turbulencia a cierta altura. Aquí cuando tengo una atmósfera estable, ¿verdad? O no hay diferencia de temperatura, entonces puede ser que arriba esté más caliente que lo que el gas sale, entonces más bien el humo va a tender a descender, ¿verdad? Que esta, bueno, dependiendo de lo que uno quiera, si uno quiere analizar la pluma de gas, ¿verdad? Y no quiere que haya efectos adversos sobre las comunidades alrededor, pues esta no es la condición ideal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si se va a fumigar, ¿verdad? Se va a fumigar un gas, un producto, una plantación, esta condición atmosférica es ideal para esas fumigar, por ejemplo. Y la última sería cuando tengo una situación de calma donde no hay viento, ¿verdad? Pero si hay un gradiente de temperatura, pues que hace que la pluma de gases suba. Entonces, las condiciones atmosféricas, ¿verdad? Del clima, pues inciden en el comportamiento de la pluma de gas. Entonces, cuando se hace la dispersión, pues tengo que considerar, ¿verdad? Todo el patrón del clima, de cómo se está comportando la atmósfera. Entonces, también se considera el destino de los contaminantes, ¿verdad? Si hay de la fuente al receptor, se pueden dar diferentes procesos. El proceso de transformación, que los contaminantes primarios reaccionen con otras sustancias, ¿verdad? Y con la luz solar para generar otros compuestos. La parte de advección, que es cuando el movimiento de las masas de aire se da en dirección horizontal. Eso también hay que considerarlo. El proceso de difusión, porque se supone que debe haber un gradiente de concentración. En todos los gradientes, siempre los movemos de donde está más concentrado hasta donde está menos concentrado, ¿verdad? Entonces, ahí va a haber una fuerza motriz, siempre que tengamos un gradiente de concentración. Entonces, si tengo un gradiente de concentración y además de eso tengo líneas de flujo del viento, ¿verdad? Eso va a favorecer que se dé una mezcla turbulenta a bajas alturas, ¿verdad? Porque, digamos, si ya la pluma de gas está muy altas en las capas superiores, hay otro tipo de difusión que es la difusión molecular, ¿verdad? Porque ahí no hay efecto como de la presión. Recuerden que cuando hay un gradiente de presión, ¿verdad? Se favorece el flujo de gas. El otro proceso que hay que considerar desde que salen de la fuente hasta que llegan al receptor es la remoción o la deposición, ¿verdad? Que ya la vimos, que puede ser húmeda o puede ser seca. Entonces, todos esos aspectos tenemos que considerarlos desde la fuente hacia los receptores cuando estamos haciendo la modelación. Las condiciones de turbulencia, ¿verdad? De cómo se van a transportar los contaminantes por el viento y la idea de que sí, que haya un gradiente de temperatura que permita que la masa de gas caliente suba, ¿verdad? Entonces, además de la estabilidad atmosférica, también hay que considerar las condiciones geográficas, la radiación, ¿verdad? Que incide en
la transformación de esos contaminantes primarios y otros accidentes del terreno. Bueno, las instalaciones que hay alrededor y dónde está ubicado, si está ubicado en una zona rural o si está ubicado en una zona urbana. ¿Ok? Entonces, para determinar cómo está la turbulencia atmosférica. Ok, entonces, aquí, cuando hablamos de estabilidad atmosférica, ¿verdad? El programa busca simular un transporte turbulento y me permite definir diferentes clases de estabilidad, ¿verdad? Con la idea de simular ese transporte turbulento, ¿verdad? Entonces, clase A sería muy inestable, clase B inestable, clase C ligeramente inestable, clase D neutra, clase E estable y clase F muy estable, pero eso depende de las condiciones que tengamos climáticas. Entonces, la altura de mezclado es la altura a la que sube la pluma de gases, donde los contaminantes se mezclan y se dispersan. Depende de la radiación solar, de la velocidad del viento y de la rugosidad de la superficie, ¿verdad? Entre más alta sea la altura de mezclado, mayor volumen tengo, ¿verdad? Y mayor dispersión de los contaminantes voy a tener. Entonces, por eso, la medición de la concentración se hace antes de que la pluma salga de la chimenea, ¿verdad? Porque esa es la concentración base a partir de la cual se hace todo el modelo de dispersión. Y si esa altura de mezclado varía, ¿verdad? También, bueno, varía el volumen y también varía la forma como el contaminante se mueve desde la chimenea. Ahorita van a ver algunos resultados. Puedo tener un proceso de difusión que sea rural o urbano, ¿verdad? Dependiendo de, yo trazo un círculo de 3 kilómetros de diámetro alrededor del punto que yo selecciono como fuente de emisión y el programa, digamos, me da dos criterios. Si a una distancia menor al 50% de estos 3 kilómetros hay naves industriales, residenciales o transporte, lo se clasifica como difusión urbana. Y cualquier otro caso donde no se cumpla esa, usamos difusión rural. En el ejemplo que vamos a ver, ¿verdad? Que es hicimos la dispersión de los contaminantes en Recope 8 Mogo, ¿verdad? Se clasifica como difusión urbana, porque alrededor de la instalación, ¿verdad? Tenemos una zona industrial y al frente tenemos un poblado o varios poblados alrededor. Entonces, aquí lo importante es ver que la elevación de la pluma está controlada por el efecto bollante, o sea, la diferencia de temperatura entre la temperatura del gas que sale de la chimenea y la temperatura atmosférica, ¿verdad? Que está alrededor de la chimenea. Entonces, más adelante cuando veamos el cálculo de las concentraciones, vamos a ver que siempre tenemos que considerar las dos cosas, la temperatura a la que sale el gas de la chimenea y la temperatura atmosférica, ¿verdad? La que está, las condiciones ambientales cuando se realiza la medición. La diferencia entre esas dos temperaturas, ¿verdad? Regula la velocidad en la que los contaminantes se dispersan, o sea, la velocidad de salida del gas, que es una de las cosas que tenemos que determinar cuando hacemos análisis de emisiones, a qué velocidad está saliendo el gas de esa chimenea. El efecto de arrastre por los edificios, ¿verdad? También me lo pide la modelación. Tengo que ver cuántas edificaciones están alrededor de la chimenea, ¿verdad? Aquí tengo cierta altura efectiva. Esta sería la altura de la chimenea, esta sería la altura efectiva. Entonces, las edificaciones que estén alrededor, ¿cómo afectan
las líneas de viento y, ¿verdad?, cómo afectan la propia emisión si fuera que la chimenea es más baja que las edificaciones que están alrededor. Entonces, el programa, la modelación, me pide revisar el efecto de arrastre por edificios. O sea, tomar las dimensiones de todas las edificaciones que están alrededor para considerar cómo influye en la dispersión de los contaminantes. Aquí, vamos, podemos ver que tenemos que calcular un área de influencia, ¿verdad? Dependiendo de la dirección del viento y cómo cambia la dirección del viento respecto a los edificios, las edificaciones que estén ahí. En el caso de la injerencia del terreno, que eso ya lo hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Ahí la modelación tiene dos clasificaciones. Un terreno elevado simple, que dichos de forma sencilla, toda la geografía que está alrededor tiene una altura menor a la altura de la chimenea, ¿verdad? Considerando la altura de la chimenea desde la base, ¿verdad?, hasta el punto de salida de la pluma de gas. Entonces, que el terreno que esté alrededor sea más bajo que el punto máximo de la chimenea. Ahí yo tengo un terreno elevado simple. Y tengo un terreno elevado complejo. Digamos, en el ejemplo que vamos a ver, tenemos ese caso donde el terreno que está alrededor está mucho más alto, ¿verdad?, que la altura de la chimenea. Entonces, pues va a tener una incidencia en cómo se comporta el viento y cómo se dispersan los contaminantes. Entonces, aquí es importante decir que el modelo, hay una parte de la modelación donde uno tiene que meter los mapas, ¿verdad? Todas las características del terreno en mapas digitales que tengan las curvas de nivel, ¿verdad? Y también información meteorológica sobre la dirección del viento a diferentes puntos, ¿verdad? Esto es algo que hay que alimentar el programa para poder hacer una modelación adecuada, ¿verdad?, de hacia dónde se va a mover la pluma de contaminantes. Y bueno, y considerar, como ya les hablé, de los diferentes mecanismos de remoción de esos contaminantes. Aquí consideramos las condiciones de radiación, las condiciones de humedad y en qué época del año estamos, ¿verdad? Entonces, toda esa información nos la da estaciones meteorológicas. Ok, después consideramos el tipo de fuente en la modelación. Podemos tener fuentes puntuales, ¿verdad?, que son fuentes fijas. Entonces tengo que ubicar con un GPS la ubicación exacta de la chimenea, una latitud y longitud, tener la altura de la chimenea desde la base, el flujo de gas, ¿verdad?, que eso es algo muy importante, que hay que hacer la determinación de cuánto es el flujo de gas y cuánto es la concentración de los contaminantes antes de dispersarse, la altura de descarga, y características de la chimenea como la altura, el diámetro interno, la velocidad del gas en el punto de descarga y la temperatura. Entonces, la corriente de gas tiene que estar caracterizada para poder hacer la modelación. Tengo datos, puedo tener otro tipo de fuentes como fuentes en línea, ¿verdad? Igual tengo que meter con un GPS las coordenadas exactas de dónde inicia y las coordenadas exactas de dónde termina la línea. Por ejemplo, si quiero ver la dispersión de contaminantes respecto, bueno, en este caso de una instalación, pero también podría hacerlo respecto a una carretera que sea muy concurrida, ¿verdad? Entonces yo podría tener, pero claro, tengo que tener alguna forma de calcular cuánto es la emisión cuando hacemos en una carretera. Entonces ahí tengo que saber cuántos vehículos, el tipo de vehículo, etcétera, ¿verdad?, para poder hacer un estimado de cuánto se está emitiendo.
la elevación de la base, la altura de la emisión, la cantidad de emisión, ¿verdad? Y en este caso, como son fuentes en línea donde puedo tener varias chimeneas, entonces la altura, la longitud y el ancho de la edificación de donde quiero hacer, ¿verdad? Fuentes, puedo ser que en una instalación pueda tener 4 chimeneas o varias chimeneas funcionando porque tengo un cuarto de calderas, por ejemplo, y hay diferentes calderas, entonces tengo en una misma compañía, puedo hacer un análisis de las fuentes en línea porque tengo después varios focos de emisión. Pero vean que tengo que tener identificadas las fuentes, tener todas las dimensiones, el flujo, la concentración del gas que quiero analizar, que eso es un reto poderlo medir, y otros parámetros del edificio. Puedo también hacer la modelación utilizando áreas, ¿verdad? Usando más o menos los mismos datos, perdón, y también puedo hacer una fuente de un volumen, ¿verdad? Donde tengo tres dimensiones, pero utilizando pues toda la información de la que ya les hablé. Es importante, ¿verdad? Que el ERMUD, por ejemplo, está hecho para Estados Unidos. Entonces las bases de datos que trae son para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos un obstáculo porque tenemos que buscar la información del meteorológico para poder hacer la simulación con toda esa información meteorológica. Algunos datos son de calidad, otros no, ¿verdad? Por ejemplo, la radiación no se mide en forma continua, sino que hay un dato promedio mensual, ¿verdad? Entonces, pues hay que hacer la modelación con lo que hay. Y sí, es importante tener información meteorológica de mínimo un año, ¿verdad? Ya les hablé de las variables en el comportamiento de la temperatura, de la humedad, de la dirección del viento, ¿verdad? Dependiendo de la estación en la que estemos. Entonces, entre mayor sea ese periodo, pues mejor se van a simular las condiciones climáticas en ese periodo, ¿verdad? Y ya les digo que tenemos limitantes con la calidad de algunos datos que la modelación requiere. En el caso de que tenga, dependiendo del tipo de gas, ¿verdad? Si no tengo información exacta, entonces pues puedo hacer una aproximación de cuánto sería la concentración de ese gas que uno espera que se emita, ¿verdad? No haciendo una medición exacta, sino pues haciendo, no sé, por un cálculo estequiométrico, usando la reacción, usando cuánto combustible se está alimentando, yo puedo calcular cuánto es el rendimiento de la reacción y puedo estimar, ¿verdad? Sin medir, cuánto podría ser la emisión de un gas. ¿Sí me expliqué? Pero ya, cuando hay, por ejemplo, un derrame accidental, ¿verdad? Podemos usar esa metodología que es algo preliminar y para luego medir. Pero entonces es súper importante. Entonces, aquí tengo el ERMUD, ¿verdad? Que usa un modelo gaussiano de pluma. Se puede utilizar para medir el impacto hasta 50 kilómetros y se usa con terreno complejo y calidad de aire de la zona urbana. La idea sería pues que próximamente podamos tener este modelo de dispersión de contaminantes. Tiene 3 módulos, el AirMap, que es para la información meteorológica, el AirMap, que es para todo lo que tiene que ver con el terreno, les dije, ¿verdad? Toda la información de la topografía, las curvas de nivel, etcétera, todo eso hay que alimentarlo. Y el AirMud, que es el que hace la simulación de la dispersión de los contaminantes. Se alimenta de forma ordenada. Primero, los datos del receptor, la ubicación, el número de puntos, la red de cálculo, ahorita se las enseño,
estableciendo un perímetro de 3 kilómetros alrededor. Entonces se hace una cuadrícula y se genera la concentración en cada uno de los puntos de esa cuadrícula. La secuencia meteorológica, que hay que meter todos los datos del clima, y una secuencia de control donde se define si se va a trabajar en zona urbana o zona rural, las características del contaminante. Y cuando hablo de características es el tipo, el flujo, ¿verdad? Y el tiempo en el cual vamos a promediar esos resultados. Si tengo datos para un año, pues entonces, si tengo una emisión que fue puntual, entonces en ese periodo de tiempo. Entonces tengo que, este es un esquema donde vemos toda la información que hay que alimentar, el tipo de contaminante, el flujo del contaminante y en qué fase está esa emisión, los parámetros del sitio, el uso del suelo, las dimensiones de los edificios, dónde está ubicada la fuente respecto de los edificios, toda la parte topográfica de las características del terreno, toda la información del clima, velocidad del viento, temperatura, dirección del viento y la altura de mezclado o turbulencia. Con esto, bueno, esta parte del clima se alimenta en la parte de procesamiento meteorológico para generar parámetros de estabilidad del microclima. De los parámetros del sitio sacamos dos cosas, el arrastre por edificios y el efecto del terreno. Y con la caracterización del contaminante, ¿verdad? Y todos los datos de la fuente, que aquí es importante ubicar dónde está la fuente, cuál es la altura de descarga, cuál es la temperatura a la que sale de la chimenea la emisión y cuál es su velocidad. Con toda esa información, ¿verdad? Se alimenta el modelo de dispersión. En el modelo de dispersión se hace una red de receptores, ¿verdad? Y se hace el cálculo entonces. Como resultado de toda esta información que se alimenta, obtenemos diagramas de isoconcentración, ¿verdad? Y valores umbral que me permiten ver el comportamiento de la concentración de ese contaminante en ciertas áreas geográficas, ¿verdad? Entonces, así se calcula. Pues aquí vemos la aplicación. Esto fue un proyecto de investigación. Si ustedes ven ahí, dice Hazel Hernández Torres. Esa fue la tesis de graduación de una estudiante que trabajó conmigo en el 2016. Un proyecto de investigación que yo desarrollé en Recope Ochomogo para ver el impacto de los compuestos orgánicos volátiles o la parte que se volatiliza de los combustibles y qué efecto tenía sobre las poblaciones, el posible efecto que pudiera tener sobre las poblaciones alrededor. Básicamente, ¿por qué? Porque en un Recope Ochomogo se hace carga por arriba. Los cisternas llegan al patio de Recope, se abren las escotillas en la parte superior de los cisternas y por ahí se introduce la pluma, ¿verdad? El dispositivo que descarga el combustible y los vapores que están en los cisternas cuando vienen vacíos, eso se libera a la atmósfera. Entonces, pues fue una investigación en la que hubo 4 proyectos de graduación. Uno de esos fue de Hazel, ¿verdad? De hecho, les cuento que ella es excelente y fue de las personas que quedó elegible en el concurso que se hizo para ingeniería ambiental, ¿verdad? Ella ya se graduó hace varios años, ha estado trabajando en la empresa, ¿verdad? En la empresa privada, y bueno, sería muy bueno que en el futuro pudiéramos contar con ella. Entonces, para poder hacer la determinación, ¿verdad? de ese modelo de dispersión, lo primero que se hizo fue hacer el cálculo hacer, digamos, la medición de la concentración de los vapores que se emitían en el patio y, y el punto de máxima descarga, entonces se ubicó en los patios de descarga de Recope Ochomogo. Bueno, ahí se metió toda la información y se estableció, entonces aquí ustedes ven, ese es el patio de carga de Recope.
Y lo que se quería ver es que en este cuadrante, ver toda la zona de influencia que tenían las emisiones que salen del patio de carga hacia las poblaciones cercanas, que en este caso es el barrio del Alto Chomogo y el barrio del Fierro, ya bajando hacia Tres Ríos, ¿verdad? Aquí está Kirkot y más acá, pues nos dirigimos hacia Taras. Ok, entonces el punto máximo de descarga se fijó en los patios de Recope Ochomo. Ok, y se estableció un cuadrante de 3 kilómetros alrededor, ¿verdad? Del punto de descarga, que es este que está aquí. Básicamente mm, se escogió, ¿verdad? Por cuestiones regulatorias y se calculó una concentración. Entonces, la concentración, pues parte de la investigación fue hacer el cálculo de esa concentración, ¿verdad? Se hizo una medición directamente en los cisternas y, y se hizo un inventario de todos los cisternas que llegaban al Recope, ¿verdad? 152 cisternas. eh, y a partir de eso, pues se hizo el cálculo de la concentración, ¿verdad? Para efectos de determinar los compuestos orgánicos volátiles en un periodo de tiempo, ¿verdad? Y en una zona urbana, ¿verdad? Porque, como lo vieron anteriormente, ¿verdad? Al fijar el cuadrante de los 3 kilómetros, pues, no se cumple con el criterio que la próxima instalación esté fuera del cuadrante. No es el caso. Ok. Si tienen alguna pregunta o duda, pues me interrumpen. Entonces, compuestos orgánicos volátiles en un periodo de tiempo, ¿verdad? Y como les dije, el reto aquí fue, bueno, hubo varios retos. Es las condiciones del terreno, ¿verdad? Es un terreno complejo, ¿verdad? Por todas la zona montañosa que está alrededor de los patios. Se metieron por las coordenadas X, Y, etcétera, el punto de muestreo. Entonces aquí ya pueden ver la grilla que se generó y identificando el punto máximo de emisión, ¿verdad? Que está ubicado el plantel de Recope. Y a partir de ahí ya pues, se alimentaron los otros datos. Ahí el principal problema, bueno, en el propio Recopio de Chomogo hay una estación meteorológica y sí hubo que recurrir aquí estábamos la parte geográfica con todas las líneas de terreno, ¿verdad? Las curvas de nivel. eh, y después, entonces ya se tienen las curvas de nivel y el programa, ¿verdad? Una vez que ya uno alimenta toda la información, pues genera una gráfica de isoconcentración. Aquí tenemos una escala, ¿verdad? El punto máximo, ¿verdad? En microgramos por metro cúbico normales, 62.174. Eso es lo que se emite desde el patio de Recope, ¿verdad? Y aquí, en cada uno de estos cuadrantes, pues se calcula la concentración probable a partir de este punto, ¿verdad? Entonces, vemos que hay una concentración aquí, digamos, en lo morado, de 622. Aquí en promedio, en todo lo que está azul, una concentración de 1000 microgramos por metro cúbico y así sucesivamente. Eh, ok, entonces una vez que se metió toda la información, obtuvimos los siguientes resultados. El objetivo era ver los potenciales efectos sobre la salud en las zonas que están alrededor del plantel, ¿verdad? Viendo las emisiones que se generan a partir del RECOP. Se analizó, mm, se analizó para en el año 2014
Y básicamente este gráfico que tiene aquí, que es de isoconcentraciones, vean que la concentración mínima en la zona de influencia es 622 microgramos por metro cúbico y la más alta, pues, en el plantel. Aquí es importante decir, ¿verdad?, que los trabajadores se someten a- ellos están expuestos a COPS, entonces se hacen pruebas, muestreos del aire que ellos están respirando y se hace análisis periódicos por seguridad ocupacional de diferentes tipos de hidrocarburos. Entonces nosotros queríamos ver la influencia en todas las comunidades que se ven afectadas por la dispersión de esos COPs. Máximo que el plantel tiene pues muchísimos años de estar ahí. Entonces, básicamente, este es el resultado. Importante, ¿verdad? Y como les digo, las condiciones del clima se analizó de enero a abril. Ahí se predominan los vientos alisios provenientes de la dirección norte y noroeste. Y entonces, en la época seca, la dispersión máxima se da en la dirección del barrio El Fierro, ¿verdad? Con concentraciones, sí, más bajas de 480 microgramos por metro cúbico. En la época lluviosa, hay un cambio en la dirección del viento, ¿verdad? Hay un cambio en las condiciones de humedad y la radiación. La dispersión máxima de COPS se da en dirección a Taras, ¿verdad? Y el barrio Ochomogo está aquí. Eh, Igual con una concentración de 622 microgramos por metro cúbico, ¿verdad? Esta escala me dice el punto máximo donde se está emitiendo y eh, se establecen por esas capas de isoconcentración y el valor mínimo 622 en la época lluviosa y la mayor afectación la sufre el barrio de Chomogo y algunas partes de Taras y La Lima. Y Quilcot, que está aquí. Entonces, básicamente, dado que el barrio Chomogo está aquí, entre las dos líneas de isoconcentración de 2.500 microgramos y 5.000, entonces se hizo un análisis de las enfermedades respiratorias agudas. Se buscó información en el EVAIS y se trató de hacer una correlación entre estas enfermedades respiratorias y la generación de las emisiones. Básicamente, ese es el resultado, ¿verdad?, en la zona para el año 2014. Esta información se sacó del área de salud, ¿verdad?, de Cartago. Y entonces, pues básicamente se ve que en la época lluviosa se incrementan los casos de personas atendidas. Y en la época de verano, ¿verdad?, hay un incremento. Aquí hay una disminución de las precipitaciones. Esta gráfica de aquí son las precipitaciones y el número de casos atendidos. Entonces, se trató de establecer una correlación, ¿verdad?, entre las emisiones y el comportamiento, ¿verdad?, del número de casos atendidos en el sector. Pero no se puede establecer una correlación, ¿verdad? Porque hay diversos factores que inciden en el comportamiento de la salud. Entonces, propiamente la edad, los factores de riesgo que tienen los ciudadanos. Entonces, pues la conclusión es que no se puede correlacionar el aumento de las enfermedades respiratorias solamente con las emisiones. Entonces, como conclusiones del estudio, de la modelación, ¿verdad?, vimos que pues, la máxima concentración está en el patio de carga, que se dirige en época seca hacia el barrio El Fierro y en la época lluviosa hacia la comunidad de Taras. Se hizo el análisis, como ya les expliqué, de lo que sucede en Ochomogo, que está en esas líneas de isoconcentración de 2.500 a 5.000.
Es importante decir que no se puede decir si esos valores son altos o bajos porque no hay para Costa Rica un valor normado para COPS, ¿verdad? Eso es importante. Si yo no tengo con qué comparar, ¿verdad? Yo no puedo decir si esa emisión es alta o baja. Y lo que se mide, lo que pide la norma de calidad del aire, ¿se acuerdan? Es ozono troposférico. Entonces yo no solamente debería medir los COPS, bueno, los precursores del ozono troposférico, eso no lo había dicho, son los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno. Entonces, al haber incidencia ahí de COPS que se generan del patio de carga de Ochomogo con una ruta de alto tránsito vehicular, como es esa ruta nacional que pasa al frente, un segundo estudio debería buscar medir el ozono troposférico que se está generando en los alrededores. Eso sería, digamos, lo que debería recomendarse en estudios posteriores. Se hizo una estimación, como les conté, de la emisión de COPS, midiendo directamente en un cisterna, tomando eso como modelo y ampliándolo a la cantidad de cisternas que llegan a cargar en un periodo de tiempo. Lo ideal sería poder hacer la medición en cada uno de los cisternas. También, ¿verdad? Se debe medir con mayor detalle el efecto de las edificaciones y hacer muestreos perimetrales de normas que existen en el país para poder hacer una comparación, ¿verdad? Esas son las recomendaciones que se hicieron como resultado de este estudio. Pero aquí lo más importante es que ustedes vean la aplicación de estos modelos de dispersión de contaminantes para ver el efecto de la pluma. Algo importante que no está aquí escrito es em, que se debe considerar que eso está cerca de una zona industrial y que habría que hacer, o sea, hay muchos focos de emisión en esa zona, entonces que sería importante hacer otro tipo de estudio donde se considere el efecto de las otras fuentes de emisión, ¿verdad? Porque puede ser, digamos, que lo que los pobladores de ese barrio Chomogo estén percibiendo sea mayor, porque hay otras industrias que están ahí. No sé si hay alguna pregunta, o sea, si todo lo entendieron, todo claro. Sí, profe, está muy interesante, la verdad. Sí, realmente ese fue un gran trabajo. Y mantengo, digamos, la presentación de ella como ella la dejó hecha en el 2016. Ella tuvo eh, se le dio pues sacó un 100 en la tesis, ¿verdad? Fue una tesis de excelencia, se le dio una mención honorífica, porque sí fue una gran, un gran aporte, ¿verdad? Todo lo que se generó desde realizar el inventario de todas las cisternas, ya tener información concreta del estado de las cisternas, generar el método de muestreo, ¿verdad? Tuvimos que inventarnos unos dispositivos para medir ahí y luego pues hacer la modelación con toda la información que se requiere. Hay ciertas limitantes como las que les conté, la parte de meteorología, y tuvimos que firmar un convenio porque era como top secret toda la información que debería ser pública. Bueno, eh, la calidad de los datos, la parte de radiación, ¿verdad? Que teníamos solo 12 datos porque solo se medía una vez al mes, ¿verdad? Y con lo que había se hizo. Siempre se puede mejorar, ¿verdad? Y son herramientas que les pueden servir a ustedes cuando tengan que ver el efecto de una emisión hacia una comunidad. Entonces, por eso se los quería presentar, ¿verdad? Como los aportes, en qué puede servir una modelación y qué información hay que alimentar para poder obtener estos resultados. Bueno, si no hay más preguntas, entonces
aquí quedamos y nos vemos el próximo martes. Hasta aquí llega la información que entra en el quiz número 3. Sí, Lía. Profesor, ¿podría quedarse conmigo un segundo al final? Sí, Lía. Ok, gracias. Bueno, y los demás, Dara. Voy a Profe, parar la grabación. ¿verdad que Sí. mencionó que